Formas de convivir. Son temas que en general no lo hemos tratado. Parece que fuera una problemática solamente de la familia. Yo creo que es un tema, un desafío hoy de la familia también y de la escuela. Pero lo tenemos que tener presente. Y miren, yo cuando hablo, yo sé que la mayoría de ustedes son docentes, ¿no? Y tampoco quiero levanten la mano quiénes, los que también son padres. La mayoría somos padres. Entonces, también tener en cuenta esto. No somos dos especies distintas. Los padres por un lado y los docentes por el otro. Muchos de nosotros somos docentes y padres. Entonces, también les quiero decir algo. En la dinámica de las escuelas, y cuando uno tiene que gestionar, a mí durante muchos años me tocó gestionar instituciones educativas. Cuando yo tenía problemas complejos con padres, eran padres docentes. Esto digámoslo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque el padre docente viene casi como un igual, pero como un igual que me está evaluando y me está diciendo el problema que tienes con mi hijo, o me dice directamente no me gusta cómo enseñas la lengua, no me gusta ni que hablar si uno es docente de primaria y el que viene es un docente del secundario. Docente de primaria que estaba dándole el área de las ciencias naturales y la madre es profesora de biología o médica. Y viene y me corrige, como docente, me corrige en el cuaderno de mi hija, me corrige lo que ella considera que está mal dado, está mal. ¿Se imaginan? Una desautorización. ¿Con qué cara me mira esa alumna? ¿No? Como diciéndome, ¿qué tontería me vas a dar hoy? Ten cuidado que voy y hablo con mamá, ¿no? Viene de nuevo mamá por acá, ¿no? O sea, estas cosas las vivimos. Y no quiero ni hablar cuando tenemos una abuela supervisora. Ni les cuento. Que lo primero que dice es, no, pero yo vengo como abuela. Mentira. Viene como supervisora. Y además viene como supervisora enojada. Que peor todavía. En donde realmente yo he visto, he presenciado casos de abuso de poder. Si es abuso de poder, es violencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta absolutamente todo lo que pasa. O sea, no tenemos un cerebro racional que entra a la escuela y lo tenemos que... A ver, ese fue el mensaje que dimos. A la escuela se entra solamente con el cerebro racional. La parte de la afectividad, las emociones quedan afuera. Pero mientras tanto, en nuestras leyes educativas hablamos de formación integral. O sea, una incoherencia total. Y justamente por no haber trabajado con la persona completa, hoy estamos cosechando todos esos errores. Entonces, formas de convivir. Pero hablemoslo entre, no solamente los niños, en general. Miren, el tema de la soledad. El tema de la soledad lo tenemos que tener en cuenta. Una soledad rodeado de gente. Yo no estoy hablando de cualquier soledad. Una nueva soledad. Una soledad que, como dice Marifranci Irigoyen, ella es la que más ha trabajado el tema del acoso laboral, ella lo llama, habla de acoso moral. Es un bestseller, ¿no? Esta autora francesa, ¿no? Pero tiene un libro, hace poquito, un año, no más de un año, un libro que se llama Las nuevas soledades. Y ella trata de rescatar un poco de una soledad en positivo, ¿no? Esto de que no necesariamente siempre tengo que estar rodeado de gente, si he fracasado en mi vida del matrimonio y todo, no necesariamente siempre tengo que estar buscando, forzando una pareja, sino habla de la riqueza a veces del aprovechamiento de la soledad. Pero de la soledad, ¿en qué sentido? No vivir recluido, eso es otro tema, sino enriquecer el tiempo que uno está solo y luego puedo tener amigos, pero no necesariamente estar siempre pensando en que tengo que entregarle absolutamente el corazón a otra persona, que es lo que hemos llamado durante mucho tiempo es la relación, sobre todo en lo conyugal. Y ella habla de los desastres que hemos hecho por obligar a la gente, que siempre parece que de prepo hay que casarse, ¿no? Y cuando uno ve los resultados de esto, habrá algunos que les viene muy bien casarse. Y hay otros como que se sienten bichos raros porque realmente no es mi vocación, ¿no? Y realmente tienen vidas muy creativas, vidas muy sociales y todo, pero estando solos, sin haber formado una pareja. Entonces hace toda una descripción, un desarrollo de esto que se llaman las nuevas soledades. Cómo ha ido cambiando, ¿no? Hay un fenómeno que se llama stay over.
¿no? O sea, ¿qué fue lo frecuente, sobre todo en parte del siglo XX y el XXI, esto de los chicos se conocen, no formalizan, no se responsabilizan, y ¿qué dicen? Vamos a vivir juntos. Y nunca el tema del casamiento, veamos después, no comprometerme, ¿no? Un fenómeno muy, sobre todo gran parte del siglo XX, sobre todo después de los 60, sobre todo, ¿no? Pero muy fuerte. Hoy hasta eso ha cambiado. ¿Qué es el stay over? El stay over es algo así como parecido al toco y me voy, ¿no es cierto? Sí, estamos juntos, somos pareja, ¿no? Pero, tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? 2 días me voy a la casa de él, 3 días viene ella, ¿no? La causa, cuando uno les pregunta, porque esto en las grandes ciudades, ¿no? Y ya está hace rato también en nuestras grandes ciudades, ¿no? En nuestros países, ¿no? Cuando uno les pregunta, ¿por qué ese querer estar solo de vez en cuando, sí, no siempre? 2 explicaciones, ¿no? 2 explicaciones. Una tiene que ver con el fracaso de la vida matrimonial de sus padres. Yo no quiero vivir lo que vivieron ellos, no. El tema de la volatilidad del amor. Hoy está, mañana no sé, ¿no? O sea, ya de entrada la relación empieza mal. El amor no necesariamente tengo la seguridad que sea duradero. Zygmunt Bauman en esto es muy concreto, ¿no? El sociólogo belga, ¿no? Que utiliza la metáfora de la liquidez, ¿no? Tiene un libro muy lindo que se llama Amor líquido, ¿no? Que hace referencia al tema de los vínculos. Y él dice, ¿a quién se le va a ocurrir hoy decir hasta que la muerte los separe? Como diciéndole, o sea, como que no tiene sentido. Y si alguno lo dice, ya está pensando cómo acelerar el proceso, ¿no es cierto? Y es real esto, ¿no? Es como, ¿no? Directamente, o sea, no puedo pensar en esto. Hoy sí, mañana no sé, ¿no? Nace mal. La relación afectiva ya nace mal, nace con dudas, nace con preguntas, nace con condiciones. Casemos no, pero vamos a ver qué hacemos cuando repartamos. Ya me estoy casando repartiendo bienes, ¿no? Con la sospecha, ¿no? Del otro, ¿no? En vez de ver cómo hacemos para cuidar el amor, ¿no? Por eso el término a veces que más se usa, y tal vez es más correcto que amor, es quiero. O sea, yo a mi auto lo quiero, no lo amo. O sea, a mi almohada la quiero, bueno, a mi almohada casi la amo, les digo. Porque duermo abrazado a mi almohada, a veces me la llevaría de viaje por el problema de las cervicales, ¿no? Pero en general el término quiero tiene que ver con la cosa. El término amor está reservado a el otro, al que me entrego, al que renuncio a cosas, cada vez menos esto. Este fenómeno no se da. Ya vamos a hablar de un fenómeno, ¿no? Grave por todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque uno entiende cada vez más el sentido de las relaciones virtuales, porque estamos haciendo mal el encuentro cara a cara. Por eso entendemos cada vez más el desencuentro cuando un chico o un joven, y ya otros, un poco más jóvenes adultos, tienen dificultades cuando están con alguien de carne, hueso y feromonas. No saben qué hacer. Pero están frente a las nuevas pantallas y espectacular, lo manejan muy bien, muy bien. Le ponemos una persona, no saben qué hacer. Ya después vamos a hacer una referencia a la comunicación a otro nivel, ¿no? Pero el tema de la soledad es todo un tema. Una soledad que lleva a la depresión y de la depresión al suicidio o al intento de suicidio. Y no es un tema menor y no estoy dramatizando, ¿eh? Fíjense, en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hace? Hace toda una presentación, un desarrollo de un trabajo que lo pueden conseguir en Internet, que es un libro grande, digitalizado, que se llama Violencia y Salud. Violencia y Salud. Y en un punto toca la violencia autoinfringida. Y dice, primera causa de muerte violenta en el mundo. Primera causa de muerte violenta en el mundo. Violencia autoinfringida. El suicidio. ¿Se dan cuenta? Y dice, juntos, los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia, sobre todo urbana, juntos recién llegan a la cifra de suicidio. Es una barbaridad esto. Cada 40 segundos, decía en el 2002, cada 40 segundos hay un suicidio y cada segundo hay un intento de suicidio. Por supuesto estamos hablando registrado, ¿no?
hospitales, denunciados, etcétera, etcétera. 2006 se vuelve a hacer un relevamiento mucho más chico que dice, aumentó la cifra, disminuyó la edad. Se conocen, hay registros de suicidios de chicos de 8, 9 años. Cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser un niño de 8 o 9 años, excluyendo la patología? Esto tiene que ver a veces con el desarrollo de la propia vida, y cuando son un poco más grandes, que es donde más se está dando, ¿no? Tiene que ver con el proyecto de vida. Un proyecto de vida en donde entra la muerte también, la posibilidad de muerte. Cuando uno dice, un niño, 8, 9, 10 años, que tome esta decisión, donde todo debería ser salir al encuentro de la vida, es que lo hemos enfermado. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, estos son los temas que nos llevan a pensar que nuestra sociedad no va por el mejor camino. No estamos haciendo las cosas bien. No es solamente la escuela, la que hoy no nos deja conforme. Es todo, estamos hablando de todo el conflicto. En esta mirada que habíamos hecho lo sistémico ecológico, ¿no? Este modelo, ¿no?, de cebolla, ¿no?, donde se va tocando las distintas capas y están todas interrelacionadas, ¿no? Evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Es una sociedad enferma la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? En esa búsqueda uno rápidamente intenta ver cómo, como decía Víctor Frank, cómo hago para completar, ¿no?, este vacío que tengo. El famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, permanente. Esto lo estaba diciendo un hombre que vivió, ¿no es cierto?, toda su vida y toda su experiencia en la segunda, fuerte, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que sobrevive porque por tener una meta, algo superior, algo por qué vivir. En este caso tenía que ver con Dios, ¿no es cierto?, etcétera. ¿No? El nacimiento de la logoterapia, ¿no?, tan útil, tan rica, ¿no?, hoy que tenemos. Pero el hombre busca, ¿y qué pasa? No encaja. ¿Por qué? Porque es mezquino. Y empieza, ¿no es cierto?, sobre todo con lo material, y lo material no lo completa, y no entra, y no me lo cubre. Y entonces, ¿de qué hablamos hoy? Así como hace rato venimos hablando de las adicciones. ¿De qué hablamos hoy? De las nuevas adicciones. Hablamos de la adicción al juego, la adicción al sexo, adicción al consumo, adicción al trabajo, adicción a la nueva tecnología. Que si bien hoy el manual, ¿no es cierto?, de psiquiatría, el DSM, el nuevo, el DSM-5 todavía no lo llama adicciones, lo llama, ¿no es cierto?, trastorno del control del impulso, ¿no? La mayoría de estas, que yo sigo llamando adicciones porque tienen hasta síndrome de abstinencia. Si se le ha puesto un nombre al temor a perder el celular, se llama nomofobia. Le hemos puesto hasta eso. Cuando le preguntan a la gente, ¿no es cierto?, o sea, ¿qué pasa si pierdes el celular? Me muero. Y ya está asustado, ¿no? Y se pone a pensar, ¿y si pierdo el celular, qué me va a pasar? Yo contaba el otro día, creo que en una encuesta que se había hecho hace muchos años, la encuesta era, vas en una barcaza, porque naufragó el barco, en una barcaza, si tiene que salvar a alguien, y en la barcaza entra una sola cosa. Tú, dice, tus padres o el televisor. La mayoría de los chicos elegían el televisor. Hoy, ¿qué eligen? El celular. La computadora, el celular. Total, como ya se la compraron, los padres no son útiles, ¿no?, porque ya la tienen, ¿no? El tema que sería, no la tienes todavía, no, los padres entonces, ¿no? Bueno, pero ¿se dan cuenta? En esa búsqueda no me satisface. El hombre vive así, vive mal, vive mal. Y entonces este tema, ¿no? No es menor esta imagen, ¿no?, de la maleta en la mano, ¿no? Yo tengo otra imagen por ahí, en donde está el hombre con la maleta en la mano caminando por la cuerda floja, con traje, ¿no?, la cuerda floja, ¿no? Y la maleta, el trabajo, lo desbalancea, porque para poder caminar sobre la cuerda hay que estar balanceado. Y este hombre que va en la cuerda floja no está, cerca, uno ve los edificios, está casi arriba a la altura de los edificios. ¿Cuál es la diferencia de ese hombre que va caminando en la cuerda floja con miedo, con temor, va transitando la vida con temor? Que no es solamente la vida laboral, ¿no? La vida, su vida con temor. ¿Qué diferencia hay con un hombre de otro siglo, si quieren? ¿No existió? No, también había inseguros, temerosos. ¿La diferencia cuál era? Que abajo había redes, y no las sociales, virtuales, ¿no? Había redes, había que me atajaban. ¿Cuáles eran? La familia y el Estado. La familia y el Estado. Hoy no está
ninguna de las dos, o si está, la red está muy deteriorada. Yo tengo la convicción que si me caigo lo más probable es que me mate, o salga muy herido o me mate. Y así transita el hombre moderno hoy la vida, vive mal. No quiero entrar en el detalle de volver al tema del estrés, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, o sea, pero son las consecuencias del mal vivir, la falta de bienestar con la que estamos en el mundo, no solamente en las escuelas. Y luego este tiene que ver con esto que decía, el tema de el no sentirse querido, ¿no? Bauman hace una referencia también a esto, y él dice, así como en general hemos transitado como consumistas, o como dice Gilles Lipovetsky, que habla del hiperconsumo con el que hemos vivido gran parte del siglo XX, ¿no? y lo que va del XXI, pero hemos vivido que en el descarte. Entonces el tema del televisor, la heladera, ¿no? No sé si a ustedes les pasa con el tema del celular, ¿no? Cuando uno tiene un celular que le dura mucho, se empieza a poner nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que ha ido cambiando, ya la pantalla es más grande, ya lo toco y hace determinadas cosas, y me veo como con mi celular chiquito que se le han borrado las letras y todo, pero me sigue funcionando, ¿no? Y me empiezo, claro, y ya vi el otro que me gusta, ¿no? Ya hice más o menos el cálculo de cómo lo puedo pagar, ¿no? Y me empiezo a volver descuidado con el mío, ya se me cae más seguido, lo pierdo más seguido, ¿no? Como buscándome una excusa para cambiarlo. Bueno, ¿qué dice Zygmunt Bauman? Dice, esa forma de ir cambiando, de ir reemplazando, ¿no? También lo estamos haciendo con las personas. También lo estamos haciendo, estamos descartando personas, estamos tratando al otro como una cosa que se puede, y por eso entonces se entiende esto que decía, ¿no? O sea, ¿quién va a creer hoy hasta que la muerte los separe? Si en cualquier momento puedo ver cómo hago para mejorar el modelo de mi esposa o para mejorar el modelo de mi marido. O sea, esta es la realidad y es la realidad que se vive cotidianamente y que ha crecido y que es muy triste, ¿no es cierto? Pero bueno, muestra muchas veces a las personas también como son, ¿no? Les voy a mostrar un video, a ver si, ojalá que se escuche, porque hemos hecho todo un injerto acá para que se escuche. Habría que apagar las luces. ¿Se ve? Drop it. Drop the gun. Drop the gun, or I shoot the car. Bueno, se dieron cuenta, es una publicidad de Audi 8, del Audi 8. ¿Se dieron cuenta? Primero le apunto a la mujer, pero después me doy cuenta que el policía no baja el arma. Entonces, ¿qué busco? Algo más importante, el auto. Inmediatamente el policía sabe, no, el auto, baja el arma. Ahora, la mujer tampoco dijo, no, sígame apuntando a mí, ¿no es cierto? Porque ella también tiene claro que el auto es más importante que ella. ¿Se dan cuenta? Esta publicidad, si la hubiéramos pasado hace muchos años atrás, nadie la entendía. O sea, no tenía sentido. O sea, esta publicidad hoy no la tenemos que explicar en realidad. Todo el mundo tiene claro a qué se refiere. El auto es muy importante. Yo lo pongo en un corazón descuidado y esto es real, no es un chiste. Tengo un vecino que lo he visto porque él pensaba que no lo estaba viendo, que después que termina de lavar el auto, lo abraza. Y yo dudo que haya abrazado a la mujer en los últimos años. Dudo. O por lo menos con el cariño que lo hace con el auto, ¿no? Por lo menos eso habría que verlo. Bueno, el tema de la timidez es también un gran desafío desde lo educativo, desde lo psicoeducativo, de lo socioeducativo. Que no es solamente ya va a mejorar, ya se le va a pasar, ya se le va a ir. Hay toda una educación para vencer la timidez.
Hay que ayudarles a que lo hagan. Si no, es un núcleo duro en la personalidad, el desarrollo de la personalidad, que cuesta mucho y que luego deriva a otras cosas, ¿no? Es un bloqueo en la comunicación, ¿eh? Entonces hay que trabajarlo. El tema de la timidez es un tema muy importante y no hay que dejarlo de lado. Y a veces, si no lo ve la familia, hay que ayudarle a que lo vea. ¿Quién es el primero que lo puede ver esto? El docente. No es que el docente se lo va a resolver, que ojalá los docentes tuvieran espacios para poder trabajar la parte emocional, ¿no es cierto? En la escuela que tenemos hoy estamos muy limitados. Por eso hay que pensar otra escuela, ¿no? Otro modelo de escuela. Pero sería importantísimo lograr trabajar para vencer la timidez, por un lado. Por otro lado, ¿qué hacemos con los introvertidos? Que son aquellos que no son tímidos, sino que tienen un funcionamiento, una relación con el mundo exterior distinto. Ellos tienen toda una vida creativa. En este sentido, yo creo que hay que rescatarlos. Hay un libro muy interesante, esto lo hablábamos con Óscar el otro día, ¿no? El tema de la introversión. ¿Por qué? Porque somos introvertidos, Óscar, ¿no es cierto? Óscar, tanto con Fernando, estamos por hacer un equipo de los introvertidos, ¿no? Pero hay muchos introvertidos, hay más que nosotros, ¿no? O sea, hay una autora que tiene un libro que se llama Callado. Miren el subtítulo: El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar. Miren qué interesante. ¿Y ella qué hace? Rescata grandes introvertidos que han cambiado el mundo. Pero ¿qué hemos hecho en los últimos años nosotros? Sobre todo gran parte del siglo XX. No, hay que trabajar en equipo. A ver, es bueno, ¿a quién va a negar las ventajas del trabajo en equipo? Donde cada uno aporta al todo. Y la diversidad del aporte ayuda, por supuesto. Lo que pasa es que en este forzar que hay que trabajar en equipo y hay que estar todos juntos haciendo un torbellino de ideas, etcétera, etcétera, a veces uno se olvida que hay algunos que funcionan muy bien tiempo afuera, estando un poco apartados. Me aparto y en todo caso después me integro cuando ya más o menos. Entonces una imagen sería en una mesa, ¿no? Los tenemos a todos discutiendo, ¿no? Las ideas, las distintas ideas. Y la otra imagen, ¿cuál sería? Estos discutiendo y abajo el introvertido que ya estaba con su computadora, ya hasta lo pasó, lo sintetizó y está esperando que se calmen los de arriba para hacer el aporte. Hemos hecho que el introvertido hoy crea que está enfermo. Dice, ¿por qué todo el mundo quiere estar y hoy quieren salir a bailar y quieren salir a esto? Como que fuera obligatorio, ¿no? Todos los fines de semana y quiere bailar todos los fines de semana. Y yo quiero estar escuchando música, leyendo un libro. Estoy mal, realmente voy contramano del mundo. Eso es lo que le hemos hecho sentir a muchos. Ahora, es malo estar solo, recluido todo el tiempo. Volvemos a esto, el justo medio. No puedo decir todo el tiempo, no quiero estar afuera, no quiero... ¿no? O sea, tengo que buscar instancias de encuentro, ¿no es cierto?, con el otro. Tiene que ver con mi crecimiento personal, ¿no? Pero hay que respetar a todos, hay que respetar también al introvertido. Y luego estos, ¿no? O sea, empezar a ubicarnos que la realidad en el aula nos cambió. Empezar a mirar distinto. ¿Quién es hoy el patito feo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Antes, en otra época, el patito feo, en un aula, por ejemplo, era el alumno que venía desalineado, que era irrespetuoso, que tenía malas notas. Hoy en algunas aulas es el líder. El que viene con prepo, ¿no es cierto? El que hace reír a todos. Hemos cambiado la realidad. El patito feo hoy es el buen alumno, el que levanta la mano, dice gracias, permiso, perdón. Y esto es un indicador que no vimos. La pregunta que nos tenemos que hacer, como yo me la hice en algún momento, ¿en qué momento se produjo el viraje y no nos dimos cuenta? ¿Porque fue de golpe? No, no fue de golpe, fue todo un proceso lento que nos terminamos comiendo todos. Esta es la realidad. Entonces, son cambios sociales que no vimos, no estuvimos atentos. ¿Quiénes no vimos primero? La familia y luego el resto, ¿no es cierto?, de los educadores. Y después tenemos estos. A ver, esto que se ve ahí no es un cuadro, es un espejo. Es un espejo, es el pato viéndose, ¿no es cierto?, como un gran cisne, ¿no es cierto?, son los inflados. Ahora, el inflado, el agrandado, ¿no?, el pedante, ¿no?, como dicen a veces los chistes a los argentinos, ¿no es cierto?,
que ponen la imagen del argentino, que es un gatito mirándose en el espejo y se ve un león, ¿no es cierto?, así grandote, ¿no? O como el otro chiste que hacen de los argentinos, dice, no, dicen esto de cómo se suicida, dice un argentino, se tira desde su ego, dice. Bueno, nosotros decimos, los de Mendoza decimos, no, esos son los porteños, los de Buenos Aires, nosotros no tenemos nada que ver. No, yo soy porteño, para colmo, hace 30 y tantos años que vivo en Mendoza, pero bueno, soy porteño. Bueno, ¿qué es esto? O sea, a ver, ¿quién fabrica el inflado, al agrandado? Miren, un ejemplo, no, hay muchísimos, ¿no? Tenemos la mesa, ¿no? La mesa en la casa, la mesa que tiene los bordes, ¿no? Hay niñitos que van creciendo y llega justo a la altura de la cabeza, le llega al borde de la mesa. Viene caminando, ¿no? Se toca, se golpea la mesa, empieza a llorar. Rápidamente viene la madre y ¿qué le hace? Mala mesa, y no torpe niño, ¿eh? Entonces el chico cree que la culpa la tiene la mesa, yo no tengo nada que ver. Ahora va creciendo, llega al preescolar, al nivel inicial, y la culpa la tiene el compañerito. Claro, el compañerito le quiso sacar el autito y el nene, no, ¿por qué lo voy a compartir? ¿Por qué tiene que compartir el autito? La culpa la tiene el compañerito. La culpa la tiene la maestra. Va creciendo, la tiene la maestra, el compañero, la compañera, el profesor, la novia, el novio, el jefe en la empresa. Ellos no tienen nunca nada que ver. Es el mundo que no los entiende. Es el mundo que está a contramano, ¿no? Como aquella persona que iba en su auto, ¿no? Y escucha en la radio, dice, en una calle de Caracas, ¿no es cierto?, hay una persona que va a contramano y está provocando unos disturbios, y el hombre dice que venga acá y vea la cantidad de gente que va a contramano. No es uno, él era el que iba a contramano, ¿no? Que ya lo habían tomado del helicóptero. O sea, hay gente que está convencido que el mundo va a contramano, no ellos. No leen los indicadores. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el mensaje que han recibido es otro. Así como también podemos encontrar el mensaje de no servís, no valés, no podés. Estos muchos trabajos que se han hecho, no solamente a nivel familiar, sino de aula, con lo que llamamos el efecto Pigmalión, ¿no es cierto?, de la profecía autocumplida, ¿no? En donde uno le dice a un docente, estos alumnos que vas a recibir son excelentes, ¿no? Y al otro le dice, estos alumnos que van a recibir te compadezco, hacé lo que puedas. Ahora, ¿dónde estaba la experiencia? Que estos alumnos que le habían dicho al docente que eran excelentes, eran flojísimos. Y los otros que le habían dado a la otra docente, que le habían dicho que eran malos, eran los mejores. ¿Cómo termina la historia? Los buenos terminan como malos y los malos terminan como buenos. ¿Cómo salieron? Y los otros eran los genios, que habían estado en su nivel inicial excelente con una maestra común. ¿Cómo salieron? Salieron excelente. En el primero no se notó tanto. Segundo grado, estos los pasaban por arriba a los otros. Tercero, cuarto, quinto. ¿Por qué? Porque la maestra se había esforzado para que fijaran conocimiento. Y los otros, claro, como son tan genios, parece que ya vinieran con todos los contenidos ya puestos. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, nuestro trabajo también tiene que ver con esto. No podemos ser descuidados en este tipo de cosas, porque tiene efecto, y a veces tiene efecto a largo plazo, ¿no?, lamentablemente. Y luego esto que yo me gusta poner, porque está prácticamente, siempre aparece en los últimos libros, a los chicos no los podemos rotular, pero sí sabemos perfectamente que podemos hablar de un trastorno disocial, y luego, ¿no es cierto?, de los 18 años podemos ya empezar a hablar de un trastorno antisocial de la personalidad, o todos estos otros fenómenos que relacionamos más con la psicopatía. En estos momentos el psicópata que no tiene emociones, que se divierte con el sufrimiento del otro, que puede ser muy carismático, puede captar la atención del otro, que manipula al otro para hacerle daño, etcétera, 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 que no siempre es un asesino serial, puede ser mi vecino, ese vecino tan simpático, tan colaborador y todo. El psicópata en nuestras sociedades está muy contento porque está trabajando sin ningún riesgo. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres cada vez tienen más dificultades para leer al otro. Les cuesta interpretar al otro. Cada vez nos estamos convirtiendo en más incompetentes en esta relación, en estas comunicaciones. Entonces, el psicópata, que son muy inteligentes,
que son realmente muy peligrosos, muy dañinos, que manipulan, pero leen muy bien qué es lo que espera el otro, porque si bien en general los autores dicen no tienen empatía, en realidad sí tienen empatía, lo que pasa es que no tienen toda la empatía, tienen la parte de la empatía que es la racional, es la de leer en el otro, porque si no, no podrían ponerse en el lugar del otro. La que no tienen es la emocional, no sufren con el otro. ¿Por qué? Porque se divierten con él. Entonces, estas cosas las tenemos que conocer, pues está el que defrauda, que hace mucho daño, pero no el fraude material solamente, que también a veces tiene que ver con psicopatía, sino también el emocional. Una mujer que ha tenido problemas, que viene de una separación, que viene de una pérdida de padre, madre, abuelo, que está muy sensible, es la víctima perfecta para el psicópata. Es la víctima perfecta para el psicópata. Y no lo ven, la mayoría no lo ve. Lo mismo le puede pasar a un hombre, ¿no es cierto? Lo mismo le puede pasar. Hay una debilidad, hay una desventaja que la lee inmediatamente. Son carroñeros, están permanentemente sobrevolando y sienten, saben perfectamente a dónde tienen que estar. Tiene mucho que ver también esto con el bullying, les decía, y sobre todo ya en la vida adulta, en el mundo laboral, ¿no? Estos otros que cuando tienen poder, encima tienen poder, bueno, ni hablemos, ¿no es cierto? Los desastres que hacen. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando? Pero no los alumnos, los directivos, los docentes, como estudiante, como alumno, como hijo, como padre, como esposo, como ciudadano. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la buena conducta o la mala conducta, la buena comunicación o la mala comunicación, tiene que ver con esto, porque se aprende. Los chicos nos están viendo todo el tiempo. Entonces tenemos que estar permanentemente cuidándonos del tipo de relación que establecemos. Yo no sé si se puede, por esto y pidiendo algo raro, bajar un poco la luz, o se ve bien cuando pasamos un video. ¿Lo pueden graduar? Perfecto. Listo. A ver qué nos dice este video. Bueno, evidentemente hubo mala comunicación, ¿no? El muchacho, para colmo, vuelve a la casa contento porque hizo la gran obra del día, ¿no es cierto? Se portó bien, ¿no? A ver, esto, en relación a qué lo estamos haciendo, lo ponemos. Esto es una publicidad de una golosina, ¿no? Pero el tema es el siguiente. Hay gente que está convencida que lo que ellos piensan, lo piensa todo el mundo. No dudan que hay otro que puede pensar distinto. El famoso pensamiento único. Así como me contaba Fernando y Óscar que hay un desodorante único, que se llama Moon, ¿puede ser? Claro. También hay una idea única, ¿no? Lo que yo pienso lo piensa todo. Entonces hablo de política, todos piensan igual que yo. Hablo de religión, todo el mundo piensa igual que yo. Y en definitiva termino hasta faltando el respeto a la gente. No pensar que puedo debatir ideas tratando de que sea de lo mejor, pero no dar por supuesto que todo el mundo piensa exactamente lo que yo pienso. Y esto cada vez lo encontramos más. Uno dice, qué desubicado, ¿no? Lo primero, la frase, en realidad habría que decir otro tipo de cosas. Es un ignorante emocional, porque no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Entonces, estos son fenómenos que han ido creciendo y a mí, yo desde lo psicopedagógico, esto va teniendo toda una explicación. O sea, cada vez estamos más alejados de los fundamentos básicos de la comunicación. En la comunicación humana, no toda, porque algunos dicen la comunicación es lo que se dice, el habla. No es cierto. En la comunicación humana, el 20 o 30% en la comunicación humana puede ser lo que se dice, la palabra. En realidad, entre el 70, 80, según los autores, algunos hablan del 90%, la comunicación es gestual,
Es lo que yo digo, pero ¿qué cara pongo? ¿Con qué gesto lo digo? ¿Con qué entonación lo digo? Esto es lo que le da sentido al texto. Es un texto en un contexto. Si no puedo interpretar cualquier cosa de lo que digo. El texto puede ser muy lindo. Dice, qué bien que te queda esa remera ajustada, pero poner una cara que en realidad me está diciendo aumentaste 5 kilos y la remera te queda ajustada porque vas a reventar. O sea, es así. Y el gesto me lo dijo, por más que de la boca salió otra cosa. Qué linda que estás. Y pongo una cara de asco como diciendo, uno no sabe si es envidia o porque realmente hay algo que no funcionó cuando... Estas son las realidades que nosotros vemos que se han ido perdiendo. Son esos docentes que vienen y dicen, estoy retando al niñito y me mira como que no entiende, se sonríe. Esto lo he vivido yo mucho, ¿no? O sea, cada vez los vamos viendo más grandes. Esta dificultad para leer, para poder comunicarme correctamente con el otro. La comunicación es eso, es un encuentro, hay un feedback permanente. Y esto lo estamos perdiendo y lo estamos agudizando, no solamente por el pobre contacto, porque ya no es, porque siempre hemos dicho, esto lo hemos charlado también con ellos, ¿no? El tema de, uno siempre dice, bueno, si no puede haber cantidad, calidad. Está totalmente de acuerdo, pero lo mejor es cantidad con calidad. Entonces, ¿cuánto tiempo está en ese niñito chico que empezó a ver y necesita ver el rostro de la madre? ¿Cuánto tiempo la madre lo está mirando, se sonríe? ¿Y saben cuál es el fenómeno que se ha ido investigando en los últimos tiempos? Es que no es solamente aprender a comunicarme a través de la lectura del gesto, es que el esfuerzo que hago para poder interpretar el gesto desde la primera infancia para adelante, desarrolla la inteligencia. Hace trabajar el músculo, el cerebro lo hace trabajar. Y junto con esto, de estar preparándome para la buena comunicación, estoy desarrollando mi inteligencia correctamente. No solamente la inteligencia social. Entonces, estas son cosas que no podemos, ¿se dan cuenta? Vamos aprendiendo. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿va entrando al aula? No entra en el aula. Con lo último que nos quedamos fue con el constructivismo, con Piaget y compañía, punto. Inteligencias múltiples con Gardner, ¿no es cierto? O sea, nunca entraron al aula. ¿Por qué? Porque si hubiera entrado al aula inteligencias múltiples, donde nos dicen que cada niño aprende distinto, la escuela tiene que ser otra, tiene que funcionar de otra manera, no masivamente como funciona en nuestra época. Es otro modelo de escuela. Consumos y aprendizajes culturales. Seguimos con el aprendizaje prosocial o violento. Lo que fue la televisión eternamente, ¿no es cierto?, que apareció en el año 40 y tantos la televisión. ¿El tema cuál era? Y era la caja boba, el chupete electrónico y todos esos nombres que le daban, ¿no?, a la televisión. ¿No? Un periodista en aquel momento, cuando aparece la televisión, dijo, va a ser la generación de los mandíbula caída, refiriéndose al tonto, ¿no? O sea, muy duro, ¿no?, hacía ese planteo. ¿No? Y nosotros, ¿qué decimos? Y desde la educación hicimos lo mismo. Empezamos la famosa discusión entre los apocalípticos y los integrados. Lo que decimos, la televisión nunca tiene que entrar a la escuela, y los que decían, hay que incluirla, hay que meterla como tecnología. La realidad que dijo que algunas instituciones metían la televisión, hacían algunas cosas, pero en realidad nunca aprendió. Lo mismo pasó con meter el video, instituciones en donde se compraban grandes cantidades de películas, video y todo. Gran negocio para los que lo hacían, poco útil para... Pasa lo mismo con las computadoras. Una PC por alumno, computadoras, netbook, notebook, para todos los alumnos. También lo veníamos charlando el otro día. Medimos el impacto en los lugares que lo hemos medido. Gracias. En los lugares donde lo hemos medido, ¿cuál fue el resultado de darle computadoras a todos los chicos? Un éxito social, pero no pedagógico. ¿Por qué? Porque vimos que todo el mundo estaba contento, la familia contenta, los chicos contentos, todo el mundo contento. ¿Aprenden más? No aprenden más. Para eso se les había dado. ¿Se dan cuenta? Otra mala inversión, Sí, invertimos en educación. ¿En qué invertimos? ¿Se capacitaron los docentes? En la mayoría de los países no se capacitaron los docentes.
¿Para qué lo usan los chicos? Uno los encuentra en las plazas donde hay wifi. ¿Para qué lo usan? Chatear y pornografía. Tengo un alumno que está haciendo una tesis y me manda la hipótesis, ¿no? En qué está trabajando, ¿no? En el área de la ciencia y la educación. Y dice, preguntándose, ¿no es cierto? ¿Influye en la violencia escolar el uso que hacen los alumnos de las netbooks, entre comillas, que le entregó el gobierno, ¿no es cierto? Que le entregó el gobierno, influye cuando juegan videojuegos violentos, influye en la violencia. O sea, nos está preguntando, ¿los alumnos al que les entregaron las computadoras las usan para jugar videojuego en línea violento? No, dice, dando ya por hecho, todos los alumnos la utilizan para jugar un videojuego violento. ¿Eso influye en la violencia en el aula, en el recreo? ¿Por qué? Porque la usan para eso. La usan para eso. Lo mismo la ingenuidad de algunos padres que se creen que el hijo está sentado en su pieza con la computadora y está en el Google buscando algo que le pasa, ¿no? Que le pidieron. Claro, cuando entra el padre cambia la ventana, ¿no? Y en el fondo se escucha el ruidito del Facebook, que entró un amigo, que le mandó un mensaje a un amigo. O sea, estas son las realidades que, ¿por qué? Pero son errores nuestros, son descuidos nuestros y son irresponsabilidad nuestra también. Miren la cifra de la televisión. Es un estudio que se hizo a fines del año pasado, ¿no? Es la programación infantil en Sudamérica, presencia de violencia por país. Se tuvo en cuenta 235 programas de televisión abierta y 125 TV paga. El rojo en Argentina, del primero, ¿no? 81% es niveles de violencia que presencian los chicos en la televisión. 81%. Es una barbaridad. Miren, el país que tiene más después es Chile, después viene Brasil, Colombia, Perú, etc. ¿No? Pero miren la diferencia. Una sociedad violenta, los chicos se están alimentando de esto. Esto es lo que están viendo. Y no habla del horario de protección, que solamente, no están viendo el horario que se puede ver. Televisión violenta, aprendizaje de la violencia. Miren esto fue en otra época. Este mensaje hoy no lo vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es toddy? Toddy era una bebida chocolatada. No sé si acá se consumía, ¿no? Como el Nesquik, ¿no? Bueno, miren el mensaje. Esto era más o menos cercano a la Segunda Guerra Mundial. Empate, los dos son fuertes, toman toddy 3 veces por día. ¿Qué es eso? ¿Una apología de la violencia física directa? ¿Por qué? Porque en el recreo se juntaba el que había tomado el toddy, que tenía que demostrar que tomó el toddy, y el que no lo tomó para que los demás creyeran que había tomado. O sea, le estábamos diciendo a los chicos, cuando se tomen a golpes de puño, están demostrando lo fuertes que son. Esto es una apología de la violencia física directa. Bueno, hoy es impensado, pero utilizamos otras formas de violencia. Y sobre todo la humillación. No les tocamos un pelo a veces, ¿no es cierto? Incluyo las aulas. No les tocamos un pelo porque nos denuncian, pero podemos humillar también. De muchas maneras. Tengo muchas formas de abusar del poder. Para los docentes hay una que es espectacular, la evaluación. Yo con la evaluación puedo perfectamente abusar de mi poder, ¿no? El famoso saquen una hoja. Hay alguno, les hizo algo acá, ¿no es cierto? Es el recuerdo del estrés postraumático a veces de las evaluaciones en el secundario, en la facultad, en el profesorado, ¿no? Bueno, saquen una hoja y los alumnos empiezan, profe, o sea, ¿por qué? Y porque estaban todos hablando. ¿Pero qué nos va a tomar lo que les iba a dar hoy? Claro, a ver, ¿el tema cuál es? La nota es un 1. Otra, esto que estoy diciendo lo dicen los niños, los alumnos. Y a veces tengo algunas cosas de mis hijos que lo plantean. Dice, saquen una hoja. ¿Por qué, profe? Y porque el alumno Ezequiel Rodríguez está hablando. Después se arreglan con él en el recreo. Pobre Ezequiel. Ahora, también, otra forma. A ver, un alumno que siempre le va mal, que le cuesta, que todo siempre, ¿no? Baja nota. Un día toda la familia tenía una prueba importante, integradora, toda la familia se puso con Ezequiel. Toda la familia, para ver, a ver si de una vez por todas, ¿no? El tema ¿cuál es? Que
hace la evaluación, nunca sabe cómo le fue, porque ese es otro problema. A veces los alumnos no saben qué es lo que, cuando pregunta el docente, no saben qué es lo que tiene en la cabeza el docente. ¿Qué quiere que le ponga? No sé si a usted le ha pasado, a mí como padre me ha pasado cuando estaban mis hijos en la primaria. Me traían la evaluación de que les había ido mal, yo miraba las preguntas y tenían 8 años, 9 años, miraba la pregunta y yo tampoco la entendía. Y yo me sentía mal, al principio decía, ¿será tan bruto puedo llegar a ser? Y después le preguntaba a mi esposa y tampoco la entendía, le preguntaba a mi hermano y tampoco, al vecino, nadie lo entendía la pregunta. O sea, ¿qué tiene en la cabeza el docente? Nadie sabe, ¿no es cierto? ¿Qué quiere que le conteste? Uno te debería decir, ¿qué quiere que le conteste? ¿No? Bueno, el asunto que ese día Ezequiel, con todo el refuerzo familiar y todo, o sea, estudió, casi no durmió, pobre, ¿no? Y entrega la prueba, le entregan a los 2 días, le entregan la evaluación. Va entregando la docente, Martínez, Fernández, ¿no? Ezequiel Rodríguez la mira, ¿no? Y le dice, y lo mira, ¿no? Lo dice, esto no lo hiciste tú. O sea, le tuvo que poner una buena nota, pero ya directamente como si le hubiera dicho, toma, ¿no es cierto? Esto no lo hiciste tú. Y como eso tenemos muchas cosas, nuestra forma de ser, evaluamos cómo somos, y tenemos que empezar a tener mucho cuidado porque podemos cometer actos de violencia, podemos abusar de nuestro poder. Esto es cultural, esto es corrida de toros. Es un tema que yo se los pongo acá porque es un tema obligado, sobre todo cuando voy a México, ¿no? Un tema obligado para hablar. Yo no puedo tratarlos a todos de criminales, ¿no es cierto? Pobre toro. ¿Por qué? Porque esto es cultural, es una fiesta para ellos. Va el toro a la arena, el toro es casi como un dios para ellos, una fiesta familiar, cómo van vestidos. Pero el tema ¿cuál es? Que uno, claro, no va en contra de lo cultural, pero le dice, por favor, tengan cuidado. Porque todos los estudios que se están haciendo, sobre todo la presencia de niños en esto, todos los estudios que se han hecho, sobre todo muy fuertes en Norteamérica, donde la pregunta se analizaba los delincuentes, los criminales peligrosísimos en las distintas cárceles, en los distintos estados, la mayoría había practicado crueldad animal, la mayoría. Entonces, no es un tema menor. No quiere decir que todos los niños que presencien al toro, cuando lo pinchan, lo desangran y después lo terminan matando, ¿no? Rematando al toro, van a convertirse el día de mañana en asesinos seriales y no sé cuánto. No es eso. Pero hay un riesgo. Está comprobado que hay un riesgo, un alto riesgo de esto, ¿no? Entonces, nosotros decimos un tema a considerar, a cuidar a la niñez. ¿Por qué? Porque la violencia se aprende. Es como una anestesia de presenciar la violencia. Lo mismo puede pasar con un videojuego. No es que se produce de la nada la violencia, se refuerza y trabaja como una anestesia. Yo no siento dolor por el otro. Así como no siento dolor por el animal, el día de mañana no siento dolor por mi semejante, por el otro. Entonces son temas que debemos considerar. El tema de las generaciones interactivas, que son nuestros niños, nuestros nuevos niños, que están hipercomunicados todo el tiempo. Yo no digo que sea un descuido, en realidad uno tendría que ver para qué darle un celular a un niño de 3 años, 4 años. Uno podría, bueno, a ver, supongamos, pero tengo que tener claro cuál es el uso, la utilización, el porqué. O sea, yo no estoy no me desagrada que los chicos vivan bien en un mundo que cada vez es más artificial que natural. Pero yo creo que también los chicos necesitan equilibrio en estas cosas. No digo no a la videojuego, a la Play. Lo que sí digo, ¿cuánto tiempo está en la videojuego? No digo no frente a Internet, a la pantalla. ¿Cuánto tiempo está en la pantalla? ¿Cuánto tiempo está frente al televisor? En un estudio que se hizo en Argentina, en el 2006, así que hoy la cifra no sé por dónde andará, en consumos culturales, se le preguntaba a los chicos cuánto tiempo estaban frente al televisor, frente a Internet y frente a los videojuegos. Resultado promedio diario, 6 horas. En aquel momento, 2006, 6 horas. ¿Cuánto tiempo tiene en Argentina la escolaridad simple? 4 horas, 4 horas y media. Segunda pregunta, ¿en la escuela están despiertos? No sé, porque frente al televisor, a Internet, están despiertos. En la escuela no sé.
Y hoy el televisor, son otras escuelas, no las escuelas que estamos hablando, otras escuelas, donde aprenden otras cosas. Entonces, esta es nuestra realidad. Vuelvo a esto, hay mucho descuido, un descuido irresponsable de parte nuestra. Entonces, claro, están estos que debaten, que ayudan a que no nos pongamos todos de acuerdo y que dicen, la generación interactiva, estos niños, estos jóvenes que tenemos hoy, un autor dice, en la misma época y refiriéndose a los mismos, uno dice la generación más tonta y la otra dice la generación Einstein. Uno dice, han perdido un montón de capacidades, por eso son casi tontos. La pregunta es, ¿quién los atontó? Tenemos que preguntarnos, porque parece que fueran ellos, exclusividad, ¿no es cierto?, de ellos el tema. Y el otro dice, no, son listos, rápidos, positivos. Nosotros decimos el justo medio. Fíjense, el que habla de listos, rápidos, positivos, no, él dice, no, porque pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ellos pueden estar escuchando música, chateando, pueden estar buscando una información. A ver, de que yo sepa, la atención es una. Y yo, para poder trabajar en todo esto, lo que tengo que hacer es dividirla. Entonces, olvidémonos de la concentración. Lo que estamos haciendo es atender a muchas cosas al mismo tiempo, entonces la calidad de la atención y en consecuencia de la fijación es muy pobre. Por eso la mayoría de nuestros chicos, ¿qué dicen? Sobre todo los que, entre comillas, son responsables y tal, leen algo, como son capaces, lo entienden y dicen, como lo entiendo, lo comprendí, ya está, pero no lo fijó. Y al otro día no encuentran la localización, la memoria, la localización, no lo encuentro. ¿A dónde está? Pero yo lo sabía, yo lo entendí. Claro, eso no es concentración. La concentración es lo que me ayuda a fijar y luego a localizar rápidamente. Entonces, a ver, tiene que ver con la psicopedagogía, tiene que ver con aprendizaje, son cosas muy, muy básicas. Miren este video, y ya estamos, ¿no? Miramos este video y hacemos la gran pausa. Did you ever die? Did you ever die? Like you've never died before. Like you've never died before. Walking through black darkness. Walking through black darkness. Moving forward nevermore. Speaking dumb and seeing blind. Speaking dumb and seeing blind. Cruising lonesome mile for mile. Cruising lonesome mile for mile. Through Los que solo viven en el mundo digital están muertos en el mundo real. ¿En qué mundo vives tú? www.protegeles.com. Esta es una organización europea que lo que difunde son estos conceptos, estas ideas en toda Europa, ¿no? Lo que está diciendo, los que solo viven en el mundo virtual están muertos en el mundo real. ¿Cuánto tiempo están estos chicos, ¿no?, conviviendo, estando con otros, de carne y hueso, muy poco, con muchas dificultades, con muchos obstáculos, y cuánto tiempo están en la virtualidad? Esta es nuestra realidad y tenemos que empezar a buscar un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio, porque si no, cada vez vamos a entender más esta intromisión muy fuerte de lo virtual, pero ya hasta tal punto, ya les voy a mostrar después, que en algunos lugares ya están como amenazándonos que vamos a empezar a poner maestras robots. Ya lo vamos a ver. Son lindas, les aclaro que son lindas porque yo he estado viendo los últimos prototipos y son muy lindas. Bueno, nos vemos enseguida. Gracias. Que sigan bien.